Buenos días, nuevamente en nuestro café fiduciario de todos los jueves a las 7 de la mañana. Recuerden que el café fiduciario lo realiza Piensa, su primer estructurador fiduciario, con el patrocinio de Suárez y Gómez Abogados y AESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito. Recuerde, si necesita hacer un negocio fiduciario, acuda a Piensas, su primer estructurador fiduciario. Hoy con un invitado muy especial, Juan Camilo Pryor, quien es consultor legal y estratégico con más de 20 años de experiencia en el diseño de productos financieros, especialmente de fintech y gestión de entornos regulatorios en América Latina. Juan Camilo ha asesorado a entidades financieras, empresas de tecnología y organismos públicos en temas de estructuración legal, innovación y cumplimiento normativo. Muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy es muy interesante y es alguno de los que no hemos tratado en nuestros anteriores cafés fiduciarios relacionado con el manejo de las criptomonedas en Colombia. Tema de gran auge a nivel mundial, claramente en Colombia. Para toda nuestra audiencia, Juan Camilo, y puntualizando específicamente para el tema fiduciario, ¿crees que las entidades fiduciarias en Colombia están entendiendo el potencial real de los criptoactivos como vehículo de inversión o apenas están iniciando? Es una pregunta interesante. Yo creo que lo entienden. Yo creo que ¿sí? Hay fiduciarias que están muy inquietas con las posibilidades de negocios en el mundo de los activos virtuales. Y pues para la muestra, ahí está Scandia haciendo cositas. Y bueno, de pronto quizás devolvernos un poquito de historia, lo que fue el borrador de circular de la Superintendencia Financiera, de acuerdo, de cierre del sandbox regulatorio que hicieron con las exchanges de activos virtuales hace algunos años, en la que invitaban a regular el tema desde dos perspectivas. Una sí hablaba, digamos, de cómo las entidades financieras tenían que gestionar el riesgo o podían eventualmente gestionar algunos de los riesgos a los que podían estar expuestas en el mundo de los activos virtuales, o más bien por conducto de clientes que hicieran parte de esa industria, pero también ese borrador contemplaba algunas reglas o unas instrucciones en relación con la forma como el sector fiduciario podía distribuir fondos de inversión que tuvieran exposición a activos virtuales. Esa circular pues nunca salió, pero pues eso no obsta pues para que hoy en día tengamos actores del sector fiduciario que hoy en día estén distribuyendo productos de activos virtuales, como es el fondo de BlackRock en Bitcoin, que es lo que está haciendo hoy en día Scandia y que también está listado en la Bolsa de Santiago, y por esa vía pues llega aquí a NUAM en la Bolsa de Valores de Colombia con el sponsorship que hizo Acciones y Valores. Y entonces ese producto fiduciario es un producto que es distribución de productos fiduciarios de terceros en Estados Unidos, que tienen, digamos, algo más de claridad regulatoria para hacerlo, pero que utiliza los mecanismos de distribución de fondos que hoy en día se tienen para acceder indirectamente al mundo. Ahí hemos visto y recientemente en la oficina se solicitó un concepto a la Superintendencia Financiera con relación a la posibilidad que tienen las sociedades fiduciarias de administrar fideicomisos que tengan criptoactivos. Y la respuesta de la Super es que como no existe una regulación en Colombia al respecto o que permita la circulación de este tipo de activos, aún no lo pueden hacer. No obstante, digamos las excepciones que nos acabas de mencionar. En estos casos, ¿tú lo ves más viable para las fiduciarias en un corto plazo que quiera explorar el mundo de los criptoactivos, que lo haga a través de fondos de inversión o de fiducias mercantiles o como un custodio digital? Yo creo que teniendo en cuenta lo que han sido las posiciones de la superintendencia en los últimos 8 años, de pronto un poquito más, en relación con la posibilidad de que una entidad vigilada tenga exposición directa a un activo virtual, es difícil, no porque estos conceptos tengan, digamos, algún carácter vinculante, que no lo tienen, y todas las posiciones han sido expuestas en cartas circulares que, digamos, hay una zona gris sobre la capacidad de vincularse jurídicamente con eso, sino porque pues el día de mañana yo puedo tener el camino, tengo el numeral 2 del artículo 118 del Estatuto Orgánico, tengo, digamos, un marco jurídico que ha establecido la DIAN sobre el tratamiento de estos activos, tengo, digamos, unas posiciones de la Superintendencia de Sociedades sobre cuál es la naturaleza jurídica de estos activos, luego hay algo de claridad. Sí. ¿Cuál es el problema?
que el día de mañana que yo vaya y diga, oiga, mire, esto es un activo intangible, están en el Código Civil, yo, pues es un derecho, y usted de pronto va y mira el 2555 o el mismo estatuto orgánico y me dice sobre qué yo puedo constituir patrimonios autónomos, el mismo Código de Comercio, en teoría debería poder. Exacto, no hay una prohibición expresa. Exacto, entonces yo lo que pasa es que cuando vaya y haga eso, si yo ya sé cuál es la opinión de quien me vigila, pues tengo que entrar con un poquito de cautela si quiero tener exposición directa a eso. Okay. Y ese es el principal problema o el principal reto que hay que superar, y es de pronto decirle a la super en una conversación, de pronto a través de otros mecanismos, oiga, miremos cómo podemos entrar a que el sector fiduciario tenga exposición a activos digitales, activos virtuales, en diferentes esquemas. Y ahí de pronto hay espacios para hacer algo, pero la claridad jurídica está. Que le guste a uno o no le guste a uno es otro cuento, pero pues la claridad jurídica está. Ahí es que ver cómo podemos, pues podemos permitir que una fiduciaria entre a través de los diferentes instrumentos que tiene para ello, sea fondos de inversión, como podría ser un fondo de capital privado, que es absolutamente abierto el régimen y es todo lo que tenga un derecho negociable que no sea valor, venga y me compone mis 2/3 partes de mi patrimonio, o un patrimonio autónomo que es aún más abierto. Pero sí está esa posición está recogida en conceptos, y lo difícil es saber cuál es la opinión de quien me va a vigilar el día de mañana, pero eso es algo que vale la pena explorar. Bueno, súper. Ahí bajo esa misma línea, ¿qué ventajas tendría para una entidad vigilada estructurar productos con exposición cripto en comparación con plataformas no reguladas? ¿Se podría, digamos, eso convertir en una diferencia que le agregara valor? Yo creo que en muchos sentidos sí, precisamente por lo que mencionas. ¿Por qué? Porque por lo menos en el caso colombiano, y esto no es cierto, digamos, de otras regulaciones, en el caso colombiano las plataformas de negociación de activos virtuales no tienen regulación. Eso no significa que las otras plataformas, o más bien las otras jurisdicciones en donde estas plataformas operan no tengan regulación. Uno va y mira en México esto está regulado, en Gibraltar esto está regulado, en Bermuda esto está regulado. De hecho, Bancolombia tiene una filial que opera con una licencia financiera desde Bermuda, una licencia DLT llaman ellos, perdón, una licencia cripto, la de Gibraltar es la que es DLT. En Estados Unidos esto también tiene un grado de regulación, en Europa tiene un grado de regulación. Entonces hay unos grandes jugadores de la industria que tienen licencias financieras o equivalentes que le dan a uno algo de tranquilidad acerca de cómo operar. Lo que pasa es que son licencias de otro lado. Okay. En el caso colombiano, uno dice, bueno, ¿cuál es mi nivel de protección como consumidor colombiano frente a una regulación europea? Y ahí es donde uno dice, sería bueno o sería chévere ver entidades que tienen unos niveles de protección mucho más fuertes o por lo menos claros en materia de protección al consumidor financiero, entrar en este negocio, porque obviamente hay un marco claro que va a permitir proteger al consumidor financiero acá localmente. Entendido. Y no en Europa. Claro, y de alguna manera el que todos los agentes que compitan lo hagan con una regulación que sea clara, pues deja de lado las asimetrías que hoy en día pueden presentarse respecto de esas plataformas que tú has mencionado. Definitivamente. Y hay caminos, hay iniciativas. La Superintendencia Financiera ha manifestado públicamente, o lo hizo, digamos, hace un poquito más de año y medio, que le interesaba expedir algo de regulación para traer a estas plataformas a la regulación y a la vigilancia de la Superintendencia Financiera. No hemos visto avance en eso, pero pues por lo menos le da a uno algo de indicación sobre que a la super exacto, a la super esto le llama la atención y le interesa y le parece importante que esto esté protegido el consumidor financiero con las reglas de consumidor financiero. De acuerdo. Entonces hay es que esperar e incentivar y levantar la mano y decir, oiga, señores super, me interesa cómo va esto, para que esto pues coja una velocidad jalada desde actores que pues ya tienen una trazabilidad y pues una experiencia y una trayectoria en materia de protección más robusta, por lo menos en Colombia. Claro. Ahí entonces, ¿dónde crees que está el mayor obstáculo para avanzar en la adopción de criptoactivos como por fiduciarias? Aparte de la regulación específica, ¿crees que les da como angustia todo ese tema reputacional? Yo creo que sí. Y a ver, hay unos temas que se crearon dentro del mercado con ocasión de los diferentes pronunciamientos de la superintendencia a lo largo de los años. Que tenían algo que ver, o sea, no eran descabellados. Lo que pasa es que esto es una tecnología y un mercado que se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos 10, 15 años y que
a los reguladores financieros les llama la atención, pero todavía no había como muy claro cuáles eran los casos de uso y no era tampoco muy claro cómo debería ser la regulación. Entonces, realmente hasta hace unos 2-3 años empezamos a ver regulación mucho más juiciosa y mucho más activa de otros lados. Sí. Nosotros realmente empezamos como Colombia a decir, bueno, esperemos a ver qué pasa en Estados Unidos, esperemos a ver qué pasa en Europa. En Europa ya está funcionando la regulación, ya tenemos un buen referente, entre comillas, es por lo menos un referente más masticado por gente, digamos, de mercados un poquito más desarrollados que el de nosotros, que nos pueden permitir decir, oiga, venga, mire, este riesgo, yo me puedo aproximar a la gestión y a la mitigación de estos riesgos de determinada manera. En Estados Unidos también ya esto viene, por lo menos a nivel estatal, en cada uno de los estados, en muchos estados tiene regulación. Sí. Ahorita hay algo que está avanzando en el Congreso de Estados Unidos de regulación también específicamente para el caso de stablecoins. Luego, aquí en Colombia deberíamos por lo menos ya decir, oiga, ya tenemos algo de dónde inspirarnos, cómo controlar algunos de estos riesgos. Podemos empezar de pronto a pensar cómo las entidades financieras pueden ingresar dentro de este segmento, dentro de esta industria, a ofrecer servicios muy similares a los que han ofrecido y muy similares a los que están incorporados dentro de su objeto social, con la experiencia que ya otros han ganado en otros países. O sea, lo que tú dices es, tomemos o tengamos en cuenta toda aquella regulación y la experiencia de los que nos llevan ventaja y de esa manera también instauremos aquí en Colombia esa posibilidad. Puede ser por regulación, ajá, o puede ser simplemente con generación de tranquilidad, porque volvemos al punto de ahorita y es, en teoría no hay nada que prohíba, no hay una norma que prohíba que una entidad financiera tenga esto dentro de su balance, o en el caso de las fiduciarias lo tenga específicamente dentro del balance de un patrimonio autónomo. Lo que sí es de pronto es algo, digamos, de prevención del supervisor de, oiga, no me gusta por esta razón o por la otra, pero precisamente porque pues no hace 3, 4, 5 años cuando teníamos estos pronunciamientos tan marcados y tan fuertes, pues esto no tenía regulación en otros lados, hoy en día la tenemos, hoy en día tenemos un norte, tenemos unos casos de uso más definidos, tenemos unos casos, digamos, unas tecnologías mucho más desarrolladas, tenemos un sector de soporte y de proveedores mucho más fuerte, que le permite a uno de pronto aproximarse y decir, bueno, listo, esto que me daba susto antes, pues puede que todavía me dé susto, pero por lo menos ya tengo como controlar algunos de esos riesgos. Okay, y debería llamar a que la super replantear algunos de esas posiciones que están en conceptos que pueda generar algo de tranquilidad en la forma como se van a acercar las fiduciarias a estos negocios. Entendido. ¿Qué lectura haces tú de la experiencia que ha habido del sandbox, de la arenera que creó la Superintendencia Financiera respecto de este tipo de negocios con nuevas empresas, con nuevos activos? ¿Crees que eso sí ha tenido un buen resultado? Yo creo que sí, lo que pasa es que no ha sido lo suficientemente amplio a lo que uno le gustaría ver. A ver, creo que lo primero que pasó fue que la Super, cuando el año pasado sacó ese pronunciamiento de cierre, ese comunicado de prensa en el que dice, esto se acabó. Ajá. Y les cuento, vimos que hay mecanismos de control de riesgos, el tema de prevención de lavado de activos puede funcionar, el tema de prevención de fraude puede funcionar, el tema de protección al consumidor, existen mecanismos para protegerlo. Lo que invitó fue a vaya y mire, alíese con gente pues, digamos, que ya entienda cómo es este sector y trate de implementarlo ahora en las puertas del sector financiero a quienes demuestren que pueden cumplir esos ítems. Porque como todo en la vida hay unos buenos, hay unos malos, hay unos regulares, pero pues hay que buscar cuáles son esos buenos que de la mano de los cuales uno como entidad financiera que no tiene, digamos, tanto bagaje en esa parte, digamos, de tecnología o del producto como tal, ¿con quién me puedo ir? ¿Qué fue lo que hicieron las entidades financieras en el marco del sandbox? Y es, ¿con quién me puedo ir? ¿Crees que eso abrió la puerta como a la integración entre la banca y las entidades? Yo creo que sí. ¿Que manejan criptoactivos? Yo creo que sí, yo creo que y hay unas entidades que pues obviamente tienen, digamos, son mucho más amigables al mundo de los activos virtuales, sea porque tienen digamos, una instrucción a nivel corporativo de sus holdings en otros países. Ajá. Por ejemplo, Nu está haciendo cosas de la mano con Circle en Brasil. BTG también está haciendo cosas. BTG Pactual está haciendo cosas en Brasil de la mano de Circle para incentivar la transaccionalidad del USDC en Brasil y la adopción como medio de pago.
Entonces esto es algo que también se puede mirar en Colombia con los pares de esas entidades acá, mirando qué tiene sentido y qué a la luz del marco regulatorio se puede hacer, y sobre todo qué desde el punto de vista de negocio tiene sentido para Colombia, que en el caso de pagos internacionales es clarísimo. Todo. Ese me parece que es una de las mejores y mayores funcionalidades. Sí, y es el que más se está moviendo. Nosotros en Colombia somos el segundo país en mayor transaccionalidad en volumen de stablecoins en la región. De acuerdo. Lo cual es bien indicativo de que hay apetito, hay interés, aquí y la hay gente... mucho conocimiento de las personas. Exactamente, exactamente. Ahí en ese sentido, y volviendo a nuestro mundo fiduciario, ¿tú cómo crees que podrían las fiduciarias utilizar la tecnología blockchain para mejorar sus propios procesos en transparencia, trazabilidad, eficiencia operativa, incluso ofreciendo productos con criptos? Hay como dos mundos, ¿no? Entonces Sí. es como yo me apalanco de la tecnología para hacer lo mismo que yo estoy haciendo hoy en día y lo mismo que siempre he hecho. Y el otro, digamos, ¿cómo hago yo para distribuir el producto cripto? Entonces, distribución de producto cripto, creo que el camino está dado para las fiduciarias y es Como administradores de fondos que invierten en el activo. Uh-huh. Hay un par de cosas que están sucediendo interesantes en Estados Unidos también para gestores de activos, y es, por ejemplo, el camino que ha tomado Bank of America, y es emitir su propio stablecoin fondeado con cargo a los recursos de los fondos del mercado monetario que ellos administran. Uh-huh. Que es un producto fiduciario, pues. Sí. Entonces, ahí hay algo interesante para ver. Y por el otro lado es el uso de la tecnología para fortalecer lo mismo que hoy en día hacen, y es yo puedo tomar tecnología para fortalecer todos los temas de trazabilidad, de seguridad, porque básicamente esta tecnología blockchain lo que hace es poner más capas de seguridad sobre la información. Uh-huh. Y eso obviamente en materia de servicios tipo custodia, todo lo que tenga que ver con la fe de quién es el dueño, quién es el titular de algo, favorece un montón, quiénes son los beneficiarios de los contratos. Entonces, por ejemplo, todos estos mercados que se están montando alrededor de los FDIs pueden facilitar también mucho el mercado secundario de esos derechos, porque entonces yo de alguna manera puedo retrotraerme de esa conversación, bajar la carga de papeleo y simplemente mandar un mensaje de datos diciendo: señores mercado, venga, aquí son estos tokens los que son los dueños de esos FDIs, y pues entiéndase con esto, y yo el día que mañana alguien lo venda ahí, pues le haré obviamente el proceso de vinculación y todo el cuento, pero es mucho más fácil la carga de información y el desgaste para la fiduciaria va a ser menor. O sea, la carga operativa de tener que hacer sesiones puede ser inferior en un pedazo. En el otro pedazo igual me toca vincularlo y todo el cuento del cliente. Pero por lo menos hay una parte en la cual yo puedo facilitarle a los constructores y le puedo facilitar a los dueños de proyectos la comercialización de esas unidades de derechos fiduciarios, si es lo que se quisiera hacer. A eso iba. Ha habido algunos otros episodios del Café Fiduciario en el que hemos discutido el tema de la tokenización de los derechos fiduciarios como una alternativa de darles movilidad, de hacerlos muchísimo más fáciles y de transferir sobre todo, pero pues eso ha quedado ahí como un proyecto que algún día en la vida se desarrolle. ¿Tú lo ves fácil, lo ves cercano o definitivamente estamos lejos de eso? Yo creo que ese es el mejor y el más fácil caso de uso que uno tiene hoy en día, teniendo en cuenta todo lo que la Super ha dicho de, oiga, yo no quiero que las entidades financieras toquen todavía activos virtuales. Sí. Es la mejor manera de tener exposición a la tecnología como tal, y una forma muy fácil de familiarizarse con ella. Uh-huh. En España tienen un proyecto muy interesante de esto. Ahora están tokenizando todos los proyectos inmobiliarios. Sí. Eso está siendo una maravilla. Y en últimas, pues lo que termina sucediendo es, la verdad es, yo lo único que estoy haciendo es facilitando la transabilidad de los derechos de beneficio de un patrimonio autónomo. Pues ese sería el mundo ideal. También tratamos en otro Café Fiduciario el tema de la movilidad que daba esta ley 2437 del año pasado respecto de la entrada a procesos de reorganización de pymes y MIPYMES, en donde se establece la posibilidad de que los acreedores sean pagados con derechos fiduciarios constituidos por fideicomisos con bienes del deudor. Sí.
se me ocurre a mí pensar que si uno tokenizara esos fideicomisos e hiciera esos derechos fiduciarios más movibles y más dúctiles, pues eso también propendería porque esas leyes o esas reorganizaciones, digamos, actuaran de una manera más eficiente y más rápida. Pues por lo menos habría gente de pronto más interesada en quedarse con, o sea, el tema de los fondos de deuda distressed, como lo llaman en Estados Unidos, es algo como muy de nicho. Entonces eso tienen que ser unos fondos grandísimos con unos gestores súper especializados. Si yo de alguna manera me apalancara en esta tecnología, podría eventualmente de pronto democratizar el acceso a esos instrumentos y echarle y darle una mano al empresario que necesita sacar su empresa adelante con recursos alternativos de gente, pues Juan Camilo Prader, que de pronto no tiene los 5.000, 7.000, 15.000 millones de pesos, pero tengo pequeño. Yo le puedo echar una mano a ese empresario con 20 millones de pesos comprándole su deuda a 7 años. Eso se puede hacer y eso, digamos, se podría eventualmente mirar a través de este tipo de instrumentos, porque en últimas lo que termina haciendo es, yo tengo una entidad fiduciaria que me da, digamos, la tranquilidad de que el activo se verificó que existe, que existen unas deudas, que digamos que hay algo en ese balance. Y que volvemos al tema de la fe, ¿no? La confianza. Y aparte de eso, lo monto sobre una tecnología que está construida sobre la confianza. Y es cómo hago yo desde la tecnología para garantizar que nadie me va a tocar esa base de datos. Eso es el blockchain. Eventualmente y seguramente en 15 años inventarán los computadores que puedan hackear eso, pero aún en día todavía no existen. Sí, aparentemente no. Entonces, desde la tecnología estoy haciendo, pues estoy desarrollando mi objeto social y le pongo más trabas no al que quiere alterar la información, y lo estoy haciendo en desarrollo, digamos, de esa obligación que tengo como sociedad fiduciaria de dar fe de lo que estoy haciendo. Tú has tocado un punto que me parece fundamental y es básicamente seguir fungiendo las fiduciarias como ese proveedor de confianza de cara a los modelos de negocio en los que participan diferentes actores. Bajo ese escenario, ¿tú ves viable un modelo en el que la fiduciaria actúe como un intermediario que obviamente brinde la confianza entre exchange y clientes institucionales? Eso es una forma adicional de sumar. Yo creo que sí, y definitivamente, a ver, y no me refiero solamente a los exchange, aquí hay una cantidad de jugadores que están metidos dentro de esto. El caso de uso, como decía ahorita, principal, digamos, más masivo, sí, obviamente son los exchange y el inversionista retail, pero lo que está jalando el volumen transaccional no es la inversión retail, sino lo que está jalando el volumen transaccional son los pagos. Ok, sí. Pagos internacionales y pagos locales. Sí, sí. Entonces, yo, digamos, de alguna manera, si no quisiera tener exposición a algunos de los jugadores de pagos como entidad financiera, y aparte de eso, como no puedo, porque no puedo eventualmente tener el cripto en mi balance, si yo pudiera sortear eso y poner en la mitad un patrimonio autónomo que le genere confianza a los dos de venga, yo voy a hacer como en su momento funcionaban las pasarelas de pago que casi todas pasaban por algún momento por la fiduciaria. Así es. Algo parecido. Y ya no, pero en su momento comenzaron siendo todas bajo un instrumento de fideicomiso. Exacto, y pero por razones diferentes, pero digamos de alguna manera muy parecida, yo puedo generarle confianza a los diferentes actores sobre los mecanismos de control que se están utilizando para prevenir riesgos de operativos, de fraude, de lavado, todo lo que de alguna manera la super de pronto le puede asustar, se puede resolver parcialmente a través de un patrimonio autónomo. Yo creo que sí. Bueno, ¿qué tipos de alianzas estratégicas podrían formar las entidades fiduciarias para no quedarse por fuera de esta evolución? Depende obviamente del modelo. El principal, lo que dije al comienzo, yo creo que lo estamos viendo, es aliarse con gente que esté distribuyendo productos regulados en el extranjero y empezar a distribuirlos acá. BlackRock es solamente un ejemplo. Creo que hay algo así como unos 30 y pico fondos ETFs de criptoactivos en Estados Unidos que están siendo distribuidos o que tienen autorización de la SEC. Y no solamente es Bitcoin, está Ethereum, está Solana. Creo que Ripple también iba para allá. Entonces hay muchos activos que están ya constituidos. Fondos que están constituidos, y aquí en Colombia solamente estamos distribuyendo hasta el día de hoy uno. Pero hay más. Lo que mencionaste ahorita respecto de la inversión que hoy en día se puede hacer por la fusión de las bolsas de valores Perú, Chile y Colombia, en donde Chile sí está administrando ya fondos que están constituidos sobre criptoactivos, y es una forma en la que se, digamos,
tangencialmente se está permitiendo la inversión en ese tipo de activos, ¿cierto? Así es, esa es una. Y yo creo que esa es la más sencilla y es, mira, yo te monto un fondo para que invierta en el fondo de alguien más. De acuerdo. Y lo distribuyo aquí como distribuyo cualquier fondo de inversión colectiva. La segunda alternativa, pero esos son, digamos, activos que por su naturaleza son volátiles, eso no, pues, digamos, no le interesa pues, a todo el mundo, no es para el perfil de riesgo, no es para todo tipo de inversionista. Está el segundo y es mirando estos ejemplos que te decía ahorita de lo que está explorando ahorita Bank of America, y es si yo tengo jugadores que también tienen fondos del mercado monetario que están buscando migrar los stablecoins, yo puedo también, utilizando exactamente el mismo instrumento de la distribución de fondos de Bitcoin, eventualmente ver cómo yo puedo atender el mercado de pagos internacionales a través de mis productos de fondos, que es un instrumento diferente para una necesidad que ya existe hoy en día. Y cambiariamente eso tendrá que masticarse mucho y no sirve para todo el mundo, pero creo que ahí la regulación desde el punto de vista cambiario no es tan fácil de masticar. Tendría que ser modificada porque eso no está previsto todavía en nuestra regulación. No, pero hay una cantidad de jugadores que cambiariamente no tienen que pasar sus obligaciones por conducto de un IMC. Estoy hablando específicamente, no sé, de un abogado que vende sus servicios en Estados Unidos. A mí me pagan y yo veré qué hago con esa plata, desde que la declare, todo el mundo está feliz. Y si la quiero traer por banco, la traigo por banco. Si la quiero traer por stablecoins, la traigo por stablecoins. Si la quiero traer en el bolsillo, pues la traigo en el bolsillo y le cuento a la DIAN que la traje en el bolsillo. Pero digamos, hay mecanismos y hay mercados y hay nichos de mercado que pueden ser atendidos a través de estos mecanismos. Esa es otra alternativa que uno podría explorar. Y finalmente, pues trabajar de la mano con estos otros aliados que ya, digamos, no son entidades financieras, pero que ya llevan todo el recorrido. Pero que tienen todo el recorrido. Entonces, véngame a hacer con un exchange y le digo, oiga, ¿cuáles son sus dolores? Y normalmente todos les van a decir a uno el mismo dolor es, mi dolor normalmente es acceso a pagos en el mundo tradicional, en los bancos. Y ahí es donde lo que tú decías yo creo que coge mucha importancia y es cómo de pronto una fiduciaria puede ayudar a resolver algunos de los problemas de confianza que hay de interacción del mundo financiero tradicional con este, digamos, mundo pseudo financiero o financiero, digamos, en algunas jurisdicciones, que ha surgido en los últimos 15 años. Y ahí yo creo que hay mucho jugador que está necesitando apoyo en eso. Yo también creo lo mismo. Creo que ahí tanto el regulador como las fiduciarias tienen que pasar como a ese segundo nivel, porque sí hay demasiado propensión hoy a que ese tipo de negocios con ese tipo de activos se realicen. Y vuelvo al punto, con razón. ¿Por qué? Porque daba susto, porque vienen aquí las historias de hace 15 años. Es que eso lo usaban en Silk Road para vender droga. Sí, hace 15 años, Silk Road creo que lo cerraron hace 12 años. Pero hoy en día es otro cuento. Hoy en día nos dimos cuenta que esto funciona para otras cosas y pues por eso todos los nombres que están detrás se dieron cuenta que esto sí es más rápido. En muchas ocasiones, obviamente, dependiendo de la tecnología que uno use, es más barato y da más tranquilidad desde el punto de vista de la información que reposa en esas bases de datos, en la medida en que es distribuida y tiene, digamos, tecnológicamente tiene una capa adicional de seguridad, pues también le da tranquilidad a uno de la información que está ahí, de dónde viene. Totalmente. Ahí digamos que si tú tuvieras que como apostar, ¿cuál sería el primer producto fiduciario cripto que veríamos aprobado por la superintendencia? ¿Tú qué crees? Ya lo vimos, o sea, son estos fondos de BlackRock que está distribuyendo Scandia, ya está. Y si hablamos, vuelvo y repito, soñar no cuesta nada, con la tokenización de las fiducias inmobiliarias. A mí ese producto me parece bien chévere, me parece que todo el mercado que se ha desarrollado alrededor de los derechos fiduciarios le ha dado mucho dinamismo a esa industria. De acuerdo. Ha favorecido, digamos, también algo de democratización de la propiedad de los proyectos inmobiliarios. No, además que le permite a la gente con pequeños tickets acceder a proyectos que antes eran impensables. Yo no tengo 50.000 millones de pesos para meterle un hotel, pero de pronto puedo coger un pedacito de un hotel y beneficiarme de que Colombia pues tenga un flujo de turistas positivo. De acuerdo. Eso yo creo que ese tipo de instrumentos son buenos, ya existen. Sí. Lo que pasa es que, digamos, en la medida en que yo le cargue adicionalmente esta posibilidad de conectarme con esta tecnología, que no es chino avanzado, pero hay que entenderla, pero pues entendiéndola uno entiende que realmente no es muy diferente de lo que hacen hoy en día cualquier entidad financiera cuando
se mete y compra Oracle, cuando se mete y compra cualquier proveedor de bases de datos, pues realmente es muy parecido, simplemente hay una particularidad y es que es distribuido. Igual uno puede poner bloqueos, uno se puede inventar smart contracts, barreras, pero oiga, yo no recibo estas transacciones a menos de que vengan de estas direcciones que yo he aprobado previamente. ¿Por qué? Porque ya le hice charlado a este personaje, sé quién es, lo tengo perfilado, le tengo, digamos, autorizado a recibirle hasta 50 millones de pesos. Todo eso se puede hacer. Por supuesto. Y todo eso se puede preprogramar. También. Entonces, yo sí creo que esto es un instrumento que debería poder darle muchísimo más dinamismo a todo el mercado de derechos fiduciarios y de proyectos inmobiliarios. Bueno, la última pregunta de este tema que me ha parecido muy, muy interesante, y es, ¿tú qué recomendación le darías a un CEO de una fiduciaria respecto de una fiduciaria colombiana, por supuesto, que quiere explorar este universo cripto? ¿Cómo iniciar? ¿Qué asesoría recibir? ¿A dónde acudir? No sé, ¿por dónde empiezo? Yo creo que lo principal es saber que existe un gremio de entidades fintech, se llama Colombia Fintech, agremia creo que a más de 300 fintech en el país, y allá están los principales jugadores locales y los internacionales que tienen presencia en Colombia del mundo cripto. Okay. La principal fuente, digamos, de información, o por lo menos la más formal, es esa, y es: venga y hablamos con la gente de Colombia Fintech, les decimos, oiga, me interesa, siénteme a la gente. Pues, ¿por qué? Porque, claro, uno también puede sentarse y llamar y sentar a 20 uno por uno, invitarlos, o irse por el canal gremial y decirle, siéntemelos a todos y facilíteme la vida. Claro. Y ellos son muy, digamos, dados a facilitar ese tipo de intercambios. Con Asobancaria tienen conversaciones constantemente y perfectamente uno podría decirles, oiga, quiero también desde el sector fiduciario tener este tipo de conversaciones para tratar de ver cómo agregamos valor entre el sector cripto y el sector fiduciario. Perfectamente, ese es el canal. Demasiados nexos comunicantes. Creo que realmente sí, las fiduciarias empiezan a migrar a ese tipo de negocios, van a perfeccionar virtuosamente más sus negocios, sobre todo los inmobiliarios. Sin duda alguna. Y ahí van a encontrar también muchos jugadores de diferentes índoles. Están los exchanges, están los procesadores de pagos que usan cripto, están los especuladores, digamos, de cripto, que no son especuladores, son arbitradores de cripto, y hay proveedores de tecnología del mundo cripto, que lo único que hacen es especializarse en eso. Entonces, ahí hay diferentes jugadores con los que uno puede hablar, y la gran mayoría en Colombia están allá sentados. Bueno, súper. Mil gracias, Juan Camilo. La verdad, hemos aprendido hoy mucho. Mil gracias por acompañarnos en nuestro Café Fiduciario. Muchas gracias por la invitación.